Hola, mi nombre es Lourdes Fernández y soy alumna del Colegio San Pablo. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la Gran Guerra? No, pues yo tampoco. Seguramente porque es conocida como Primera Guerra Mundial. Ahora, la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿participó todo el mundo en esta guerra? La verdad es que no, ni siquiera cerca, pero recibe su nombre ya que fue la primera guerra que alcanzó una magnitud nunca antes vista con las potencias mundiales de la época. ¿Quiénes fueron? Por un lado están las que conformaron la Triple Alianza: Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Sí, existían los imperios. La otra cara de la moneda la conformaba la Triple Entente, por Rusia, Gran Bretaña y Francia. Obviamente en una guerra las cosas cambian todo el tiempo, y así lo hicieron ambos grupos. Italia, por ejemplo, al principio estaba con Alemania, pero luego cambió de bandos. Además, durante el video veremos cómo otros países se sumaban, a un lado o al otro. Esta guerra fue el resultado de algo mucho más profundo que el miedo a un ataque del lado opuesto. Fueron una serie de eventos, manipulaciones y enfrentamientos que desembocaron cuando un anarquista serbio asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Mencionándolas, la primera causa y la que provocó animosidad entre algunas potencias fue el imperialismo y colonialismo de la época, que favoreció a Gran Bretaña y a Francia. El problema surgió cuando Alemania se da cuenta de que llegó tarde al reparto colonial y casi toda la zona africana ya estaba ocupada. Esta situación era desfavorable económicamente, ya que la segunda revolución industrial estaba comenzando. Ahora Alemania estaba resentida con todas las potencias. Y era mutuo, ya que Francia continuaba sufriendo la humillación por la pérdida de Alsacia y Lorena. Y eso sin olvidar que Alemania cambió de gobernante, terminando las negociaciones con Rusia y enfrentando navalmente a Gran Bretaña. Entonces, ya hemos visto que las formaciones de las alianzas militares provocaron cierto clima de guerra que contribuyó al enojo oculto que se sentía por las causas mencionadas. Pero allí no acabó todo. Medios de comunicación intervinieron para fomentar un nacionalismo radicalista. Las propagandas se basaban o en insultos hacia los contrarios o en incentivos sobre supuestas ventajas de vencer en esta guerra. Gracias a todo esto, la guerra comenzó en 1914 cuando el Imperio Austrohúngaro ataca a Serbia por el asesinato de Francisco. Aquí es cuando entran todas aquellas alianzas que se habían estado formando, logrando que Rusia atacara el Imperio Austrohúngaro y Alemania se volcara contra Rusia, lo que involucró a Francia e Inglaterra, entre otros estados. Y todavía hay más. Todos querían usar la estrategia de Napoleón. Fue la guerra de movimientos. ¿Pero qué era? Básicamente se trataba de emplear un uso masivo de infantería y esperar que el enemigo no hiciera lo mismo. Lo que ninguno tuvo en cuenta fueron los enormes avances tecnológicos que tuvieron lugar. Entre ellos los tanques, ametralladoras, lanzallamas y gases tóxicos. Como verán, estos inventos eran muy superiores. Pasó de una guerra rápida y de movimientos a una de trincheras, es decir, de desgaste. ¿Eso qué es? Las trincheras eran zanjas que cavaban los soldados para resguardarse de los ataques, no así de la humedad, ratas y climas tempestuosos. Por eso se convirtió en una guerra de desgaste, se trataba de ver quién duraba más. La guerra tomó un giro inesperado cuando Alemania unió un barco estadounidense, logrando que este se una a la guerra en 1917 de parte de la Triple Entente, que no supuso una ventaja. En el mismo año, Rusia firma un armisticio con Alemania. Podríamos aventurarnos en la razón, pero la situación pendía de un hilo. La economía de guerra pretendía darle los trabajos de los hombres, ahora soldados, a las mujeres. También las fábricas se enfocaron en la producción de armas y para todo esto se requería un presupuesto del que nadie disponía. Los rusos no soportaron el hambre y la miseria por mucho más tiempo y provocaron la revolución bolchevique en contra del zar Nicolás. La guerra no duró mucho más. Gracias al debilitamiento del Imperio Austrohúngaro y su salida de la guerra y la abdicación de Guillermo II en Alemania, hubo un desequilibrio en el frente occidental y la Triple Entente logró vencer a la Triple Alianza en 1918. Ahora todos habían invertido demasiado en una guerra que se alargó más de lo esperado, por lo que los vencedores querían recibir su botín de guerra. Aquí es cuando entra el famoso Tratado de Versalles, que se considera una declaración de guerra que avivó el odio alemán. ¿Y qué decía? En resumen, llevaba a Alemania a la quiebra, exigía el pago de una gigante deuda, la reducción de su ejército, eliminación de su flota y entrega de colonias y minas. Esta no fue la única consecuencia.
Gracias al rol de la mujer en ese tiempo, en 1919 se consagró la emancipación femenina y las mujeres tuvieron derecho al voto. Por último, se formó la Sociedad de las Naciones con todos los involucrados. Para decepción de todos, resultó ser débil, inútil y fue solo otra razón para una segunda guerra. Pero ese es tema de otro video. Hasta pronto.